Ok, vamos entonces ahora a solucionar el problema 2.2 del capítulo 2, bueno, que es sobre la primera ley de la termodinámica. Vamos entonces a leer este problema. 3 moles de un gas ideal se comprimen isotérmicamente desde 60 a 20 litros, usando una presión externa de 5 atmósferas. Calcule calcule el calor, el trabajo, el cambio de energía interna y el cambio de entalpía. Ok, vamos cómo hacemos esto. Primero es entender el sistema. Este sistema esencialmente es un gas ideal que se comprime. Cuando comprimimos el gas ideal, y sabemos que estamos comprimiendo, porque bueno, el problema lo dice claramente y el volumen está disminuyendo, se le está añadiendo energía al sistema de manera mecánica. ¿Ok? Y esa parte es importante entenderlo, especialmente como estamos visualizando el sistema acá. Ahora bien, si no hubiese intercambio de calor entre el sistema y el medio ambiente, entonces la temperatura del sistema tiene que aumentar, porque como se le está añadiendo energía al sistema, y en el gas ideal, entre molécula a molécula no hay energía potencial. Por lo tanto, cuando se le añade energía al sistema, lo único que puede aumentar es la energía cinética del sistema. Y eso implica, por lo tanto, que aumenta la temperatura del sistema. Dicho eso, entonces nosotros esperaríamos que la temperatura aumentara si no hubiese intercambio de calor entre el medio y nuestro sistema. Sin embargo, el problema dice que la temperatura es constante, o sea, es isotérmica. Como es isotérmica, para que la temperatura se mantenga constante, entonces de alguna manera tiene que traerse la energía térmica o en forma de calor al sistema durante la compresión. De hecho, este problema es irreal, y eso sería bueno comentarlo. Es un problema bastante idealizado por varias razones. La primera es que para que eso se cumpla debería aplicarse de manera muy pero muy lenta ese trabajo, lo cual no ocurre porque la presión es constante. Si la presión es constante, y al menos que se haya una fricción, y eso implicaría pérdida de energía, lo cual no se contempla aquí, entonces debería ocurrir rápido. Y si eso ocurre rápido, entonces sería un proceso adiabático, no isotérmico, porque cuando el proceso ocurre rápido, al sistema no le da tiempo a equilibrarse con el medio, por lo tanto no hay transmisión de calor. Estoy hablando en un contexto real. Sin embargo, este problema está idealizado. Cuando se dice que es isotérmico, entonces significa que de alguna manera se pudo lograr temperatura constante. No voy a decir que eso es imposible, pero es muy poco probable. Típicamente estos procesos así de presión constante ocurren de manera rápida, especialmente cuando la presión es tan alta, 5 atmósferas. Ok, dicho eso, entonces vamos a analizar ahora entonces cómo pueden ser los valores. Claro está que el trabajo es trivial, o sea, vamos acá. El trabajo ya nosotros tenemos la forma de trabajo, que esencialmente es la integral de ¿qué pasó? Ok, P de B. Bueno, así. Sabemos que... vamos a hacerlo con el clic. Hay que quedar la rayita, ¿verdad? Entonces, tenemos volumen 1 aquí. Y tenemos aquí volumen final. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra fórmula del trabajo. Sabemos que la presión es constante, por lo tanto sale fuera de integral. Así que tenemos menos P. ¿Ok? Y la integral sabe que eso es simplemente delta P, así que tenemos delta P.
delta V, disculpen. Entonces sería el trabajo. Ya el trabajo vamos a calcularlo ahorita más adelante en la calculadora. Ahora bien, podemos ahora estudiar, por ejemplo, energía interna. La energía interna, el cambio de energía interna en este caso, sería simplemente el calor, ¿verdad que sí? Más el trabajo. Ahora, algo interesante aquí. Recordemos que estamos en un gas ideal. Para el gas ideal, y creo que lo demostramos en clase, la energía interna solamente depende de la temperatura. Y la temperatura es constante. Eso significa que eso es cero. Esto que está aquí es cero. O sea, inmediatamente en un gas ideal, si el proceso es isotérmico, entonces el cambio de energía interna es cero. Porque la energía interna solamente depende de la temperatura. Recordemos que es un gas ideal. Y bueno, estoy siendo bastante explícito porque yo creo que ustedes entiendan que el punto no es almacenar 500 ecuaciones, sino entender bien el sistema. En un gas ideal, toda la energía del sistema proviene de la energía cinética de los gases. Y recuerden que la energía cinética de cualquier material es proporcional a la temperatura, el promedio, básicamente. Entonces, como cuando se le añade energía al sistema, un sistema de gas ideal, lo que se hace es que se aumenta energía cinética esencialmente. Ahora bien, la temperatura aquí es constante. Eso implica que la energía cinética promedio del gas tiene que permanecer constante durante todo el proceso. Eso significa, por lo tanto, que la energía interna permanece constante y por lo tanto no hay cambio en energía interna. Ahora bien, hay una consecuencia interesante aquí y es que podemos calcular ahora el calor. Y este es un caso en donde el calor no es igual a... o sea, aquí hay transmisión de calor, pero no es por cambio de temperatura. ¿Ok? Esencialmente. Y esa parte es interesantísima observarla. Ahora vamos con la entalpía. La entalpía vamos a hacer un análisis un poquito a partir de la parte diferencial de la definición que está acá. Sabemos que esta es la entalpía, ¿verdad que sí? Si vamos a un diferencial de entalpía, tenemos que hacer un diferencial de energía interna más un diferencial, sería P de V más V de P, ¿verdad que sí? Y entonces, en este caso particular, sabemos que dH es igual a, o sea, dU sería, voy a poner dQ, simplemente dQ, menos P de B. Ok, aquí tenemos más P de B más B de P. Ok, aquí vemos claramente que el diferencial de entalpía es simplemente de Q, que es el calor, más V de P. Ok, hay otra parte que hay que analizar hoy, esta expresión. Y de hecho creo que esta expresión la analizamos en la clase. Para este proceso particular tenemos dos cosas que permanecen constantes. Una es la presión y la otra es la temperatura. ¿Ok? Entonces, recordemos que para el cálculo del calor hasta ahora, lo que nosotros sabemos hacer hasta ahora, porque hay otra forma de calcular el calor, pero que todavía no hemos llegado a esa, bueno, lamentablemente no podremos llegar ya, a cómo se puede calcular el calor para el caso más general, que es con entropía, con el concepto de entropía. Pero en este caso particular sabemos que la presión es constante. Y nosotros podemos calcular el calor, en este caso, cuando la presión es constante. Por lo tanto, en este caso particular, DH, el entalpía es simplemente igual a CP, ok, de T, esencialmente. Pero sabemos que, bueno, más V de P. Ok, en este caso, podemos escribirlo de esta manera, porque recordemos que hay dos, ¿se acuerdan? Que SP y la
la responsable del cambio de energía interna es CB, ¿ok? CB de T. Pero en este caso no se puede medir CB porque aquí en este caso el volumen no es constante. Aquí lo que se puede medir sí, CP sí se puede utilizar aquí porque aquí la presión es constante. Pero aquí podemos notar que tanto la presión como la temperatura son constantes. Eso significa por lo tanto que esto que delta H, el cambio de H, tiene que ser necesariamente cero. ¿Ok? Porque para este proceso, y como está escrito ahí, esencialmente la entalpía tiene que ser cero. Y de hecho, claro, debe de ser así, porque temperatura constante y presión constante, eso es algo que implica que la entalpía tiene que ser cero. Recordemos que cuando la presión es constante y la temperatura varía, entonces simplemente la entalpía simplemente es Cp de T. Ok, o sea, la integral de eso. Naturalmente que en este caso la temperatura es constante, así que eso da cero. Ya de aquí vemos claramente que el cambio de energía interna es cero y el cambio de entalpía es cero. Así que solamente nos queda investigar cuánto vale el trabajo. Para eso vamos a utilizar la calculadora de aquí, ¿le parece? Primero, volumen 1. El volumen 1 va a ser igual a qué. Sabemos que eso es 60.0 por... En este caso es del litro. Vamos a llevar eso a metros cúbicos, que sería por 10 a la 3. Digo, 10 a la menos 3, más bien, a la menos 3, ¿ok? Entonces ahora vamos a el volumen final, ¿ok? Va a ser igual a 20 litros. Sería por 10 a la menos 3 otra vez. ¿Ok? Entonces en este caso la presión P es 5 veces la presión atmosférica. La presión atmosférica es 101.325 pascal, ¿verdad que sí? Así que la tenemos ahí. Finalmente entonces el trabajo es simplemente menos bueno, ya lo otro mismo es menos P multiplicado por delta V, que sería V2 menos V1. Fíjense que para calcular esto llevamos eso a metros cúbicos. Claro está, si nosotros la expresión, bueno, si hay otras unidades que podrían utilizarse, pero en este caso es más sencillo así, llevar todo a metros cúbicos y utilizar Pascal. Es una forma, bueno, muy útil. Por lo menos en física usamos así. Yo sé que aquí en química hay mucho más variables, pero yo siempre trato de no utilizar un solo sistema de unidades porque los sistemas de unidades son medio complicados. Ok, entonces sabemos que el calor simplemente es el negativo de W. Así que esencialmente nuestros resultados, vamos a ver resultados de este problema. Creo que es un problema bastante ilustrativo. Aquí vemos entonces el trabajo. El trabajo es, bueno, si sería 2.02, digo 0.3 kilojoule, ¿verdad que sí? El calor sería el negativo, 2.03 kilojoule. Ok. Ah, pero espérense, faltó algo. Son 3 moles. Esto fue, hay que multiplicar todo eso. Aunque... Sí, pero... ¿No debería importar eso? No, creo que eso no importa, de hecho. En este caso no importa. No, porque esa fórmula no tiene moles realmente. Así que no importa en este caso. Y los cambios de energía interna y entalpía más bien son nulos. Ok, ese sería básicamente el resultado. Entonces
Mira, ahora pensando bien, esto es 20.3 kilos. No puede ser más de 20.3, 20.3. Ok, aquí ya con esto terminamos realmente. Y bueno, espero que hayan entendido bien este problemita que está interesante.